Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de GPS Merval. Yo soy Maru Cape y Argentina salió campeón del mundo. Pero yo no me refiero a la escaloneta, estoy hablando de la Mervaleta. Créase, ¿no? Argentina salió campeona del mundo en relación a qué bolsa rindió más a lo largo de este año. El Merval en dólares rindió alrededor del 30%, en realidad un poco más si tomamos a valores de hoy, ya casi un 40%. Tuvo un gran desempeño, incluso en un contexto totalmente desfavorable, un contexto de enfriamiento de la economía, suba de las tasas, bolsas importantes del mundo como Estados Unidos cayendo, y así todo Argentina pudo sostenerse, pudo contenerse en todo este contexto adverso e incluso pudo generar una ganancia en dólares. Cuando vemos una comparación de distintas bolsas, tanto el Merval como el Bovespa de Brasil, tuvieron rendimientos positivos, mientras que si vamos a ver bolsas ya sean europeas o ni que hablar las bolsas de Estados Unidos, tuvieron rendimientos negativos durante este año. Creo que esta suba tiene un poco de aquel componente sorpresa, pero también hay otro componente en el cual no sorprende tanto. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, el componente sorpresa, que Argentina es una bolsa muy volátil. Cuando hablamos de volatilidad, significa que un activo sube más cuando las cosas andan bien y que también baja más cuando las cosas andan mal. Entonces, desde ya que acá hay un componente sorpresa que es en relación a la volatilidad. Pero el segundo punto que no nos debería sorprender es que Argentina, a diferencia de Estados Unidos, cuando comenzó toda este enfriamiento económico que estamos viendo a nivel mundial, la suba de tasas, todo este nuevo escenario que comenzó durante este año, Estados Unidos se encontraba en una parte muy alta del ciclo, con mucho optimismo, con acciones muy caras. Por el contrario, Argentina se encontraba todavía en una parte baja de su ciclo, con acciones baratas, con ánimos muy depresivos, todavía apenas recuperándose de lo que era la crisis. Entonces, este es el aspecto que, a mi entender, ayudó a amortiguar esa caída. Por eso, para mí, que básicamente con que Argentina se pueda, digamos, sostener mientras pueda aguantar en todo este contexto adverso, para mí ya es un logro. Ahora, que encima lo haya podido hacer con una ganancia a lo largo del año, bueno, creo que, ¿qué más podemos pedir? Acá lo que muestro para tener un poquito, a ver, de contexto, una comparativa, lo que se ve en color rojo es la crisis subprime. Argentina durante el año 2007 ya estaba en una situación alta del ciclo, en el 2007. Entonces, cuando llegó la crisis subprime, por supuesto que afectó muchísimo acá a Argentina y generó una caída muy fuerte, que es lo que estamos viendo en color rojo. Y acá está la gran diferencia cuando comparamos Estados Unidos con Argentina. Por eso a comienzos de año venimos trabajando con las actitudes defensivas, tomar actitudes de cautela para lo que es Estados Unidos, entendiendo que eran activos que estaban caros, en la zona alta de lo que es un ciclo, pero que a pesar de ver toda esta complicación en la cual nos estábamos metiendo, no podíamos tomar el mismo tipo de actitudes en Argentina, o por lo menos a mi entender, no correspondería hacer eso en un mercado en el cual, al revés, te encontrás en la parte baja, con activos subvaluados, donde todavía está deprimido, hay mucha depresión en los ánimos de los inversores. Entonces no puede ser la misma actitud que tengamos que tomar, aunque por supuesto, digamos, la amenaza de una caída adicional en lo que es la bolsa argentina, y ese es un riesgo que por supuesto está latente. Pero finalmente, a ver, acá se trata de si estamos comprando activos caros o baratos. Entonces, en la medida de que Argentina esté barata, no podemos dejar de tomar actitudes agresivas por más que el contexto se empiece a complicar, porque convengamos que si uno está apostando a futuro, a toda esta recuperación después de la crisis, todo eso lleva tiempo y nadie sabe qué
contextos, qué escenarios te vas a ir encontrando. Entonces no queda otra que, la verdad, ser paciente, aunque, bueno, yo particularmente opté por tratar de bajar un poco las expectativas, ¿no? Entendiendo que era una situación complicada la que estábamos viviendo este año. Entonces, más allá de seguir apostando por esa actitud más agresiva en Argentina, pero creo que mantener un poco las expectativas bajas, al menos me parece que era lo mejor y creo que debería seguir siéndolo, porque hasta el día de hoy, la verdad que en Estados Unidos no es que la situación esté ya totalmente despejada. Así que bueno, si seguimos viendo en esta nota que salió de cuáles son las bolsas que mejor rindieron y que Argentina fue de las mejores, vemos cómo está separado por distintas empresas y acá está un poco también con lo que vinimos trabajando este año, ¿no? Donde, a ver, si bien en general la actitud que debe estar de fondo es más bien agresiva, pero si uno quisiese tomar actitudes defensivas, solamente debería hacerlo con algunos papeles o sectores que pudiesen demostrar que están en una zona más de, por lo menos de lo que es su nivel medio. Entonces, claro, cuando ya atravesás esa barrera de un nivel medio del ciclo, ya empieza a ser mucho más importante cuidar las ganancias logradas hasta ese momento en vez de estar pensando en las posibles ganancias futuras. Y acá un poco se ve, o sea, así como trabajamos, que ya el sector, más que nada el industrial, había subido bastante, algunas energéticas. Finalmente se ve reflejado también acá, ¿no? O sea, como activos como Mirgor o Ternium habían subido mucho, ya no lo hicieron durante este año. Y por el contrario, podemos tener un activo como IPF, que todavía se encontraba tan planchado y finalmente este año le tocó su momento, o por lo menos de tener algún repunte interesante. Continuando con este análisis de Argentina, no nos podemos olvidar de lo que es más importante. Lo que pasa con la moneda, lo que pasa con el peso, como tanto siempre venimos insistiendo. Lo que haga la bolsa argentina siempre va a terminar siendo un reflejo de lo que haga su moneda. Por lo tanto, si venimos trabajando con la hipótesis de un inicio de un nuevo ciclo en el año 2020, es decir, el inicio de un nuevo periodo alcista para lo que puede ser la bolsa argentina, eso significa que también el peso, o si se quiere la cotización del dólar, tuvo que haber hecho algún tipo también de techo en ese mismo momento. Y sí, hasta el momento el tiempo todavía nos viene apoyando esta hipótesis con la que trabajamos, en la cual vimos aquella cotización de 180 para el dólar en octubre del año 2020 y que ya sabés, si venís viendo todos estos videos, que el dólar lo tenés que ver en términos reales, no en términos nominales. Entonces, por más de que hoy el dólar esté cotizando alrededor de 334, en realidad la cotización actual es menor que esos 180. Si los 180, que es ese punto rojo que estamos viendo en el gráfico, lo traemos al día de hoy aplicándole la inflación, de la cotización SER, nos daría una cotización de 561. Disculpen que tengo que acercarme porque no llego a ver los números desde acá. Entonces, a ver, esto es muy positivo. O sea, esto, ¿hasta ahora qué significa? Que ya pasaron casi 3 años desde aquel mínimo del Merval y hasta ahora la hipótesis no se rompió. ¿Y qué ocurre también? Que a pesar de continuar todavía en un escenario adverso, porque, insisto, o sea, todavía no está despejado qué va a pasar con Estados Unidos, hay muchas probabilidades de recesión. Y a ver, esto puede impactar totalmente acá en Argentina, pero aunque eso pasara, ya estamos en una situación tan buena, vamos a decir, que por más que llegase una devaluación, tenemos mucha brecha a favor, mucho margen a favor como para devaluar mucho y así todo no generar un nuevo máximo en términos reales. Estamos hablando de un dólar que debería superar 560 de valores de hoy. Y hasta ahora el peso viene aguantando, viene soportando toda esta situación.
No nos olvidemos que todo esto es cíclico. Acá nadie está diciendo vamos a apostar por el peso eternamente. Todo esto son movimientos cíclicos y por supuesto no es que hablamos del peso solo, ¿no? Sino del peso más la tasa. Entonces, hay periodos donde hay devaluación mayor que la inflación y hay otros momentos donde la inflación supera la devaluación. Ya venimos explicando y trabajando mucho a lo largo de estos años que en los momentos donde se genera este tipo de atraso cambiario, donde vemos que el dólar se atrasa respecto de la inflación, son los periodos alcistas, los momentos positivos en los cuales vemos que la bolsa tiene su fase alcista del ciclo. Y esto lo podemos ver claramente cuando comparamos el gráfico del dólar en términos reales y lo que ocurre con el Merval en dólares. Por supuesto, ambos gráficos tienen el mismo componente del dólar, pero lo que quiero es, a ver, que nunca perdamos de foco esto, ¿no? O sea, esta relación espejada que se ve claramente a la vista. Entonces, en la medida de que no haya una fuerte devaluación, todo esto ayuda positivamente a la bolsa. Recordemos, las fases bajistas de los ciclos son con devaluaciones, mientras que las fases alcistas se dan en los momentos donde el dólar está calmo respecto de la inflación o respecto de lo que es el peso más la tasa. Si te está gustando el contenido de este video, no dudes en suscribirte y en activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro análisis. Vamos a pasar a ver un poco los gráficos, a ver qué nos está diciendo. Vamos a empezar por acá, por el Merval en pesos. Ya sabemos, Merval en pesos, está totalmente el gráfico afectado por la inflación, por eso tiene toda esta tendencia alcista de fondo. Creo que no hace falta aclararlo, pero bueno, siempre puede haber algún inversor nuevo y que no esté familiarizado con estos términos. Entonces, el Merval en pesos siempre nos va a servir para analizarlo desde el punto de vista simbólico, pero para nosotros poder entender si estamos ganando o no estamos ganando, o deberíamos tomar este gráfico y ajustarlo por lo que es la inflación o ver el gráfico en dólares, que posteriormente lo vamos a ver. Ahora, desde lo simbólico, hay también unas señales importantes que se están dando en este último tiempo que tenemos que estar viéndolo. Por supuesto, todavía no está nada dicho. Veamos sobre todo cómo cierra la vela semanal, que también va a ser la vela del año. Pero no podemos dejar de ver que está superando lo que sería esta resistencia que vemos acá, una resistencia muy importante, que en realidad esta resistencia, si la proyectamos desde mucho más atrás, comienza en el año 2001. Y esta resistencia fue el techo de otros ciclos. ¿Sí? El ciclo de acá, cuando se hizo este máximo en el año 2011, y por supuesto lo que fue el máximo de acá, de lo que fue el fin del bull market en el año 2018. También había sido tocado en esta oportunidad en el año 2014, donde si bien fue parte de todo el mismo movimiento alcista, de un mismo ciclo, pero también había tocado en esa oportunidad. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, que se está superando. Ahora, también hay una cuestión, digamos, un poco lógica, y es en el sentido de que la inflación que estamos viviendo hoy en día es mayor a la que venimos viviendo años anteriores. Por lo tanto, también se supone que el gráfico, cuando lo vemos, el Merval en pesos, ya de por sí debería tener una inclinación superior a lo que vivimos en otras etapas. Pero, a ver, más allá de esto, que es una cuestión, si se quiere, matemática, ¿sí? Porque tiene que estar toda esa inflación cuando vemos el gráfico, pero no deja de ser importante, no deja de ser interesante por lo que significa, lo que simboliza superar una línea como esa. Que además también cuando marco una resistencia, este canal rojo que vemos acá, también lo estaría superando. Así que es una señal buena, es una señal positiva, que todavía no está nada dicho, ¿sí? Porque esto es muy reciente, pero desde ya que hay que estar siguiéndolo en estos días. Incluso en el día de hoy, veamos cuando cierre, ¿sí? Capaz que esto puede cambiar, pero por lo menos hasta este momento que estoy haciendo la grabación, Galicia, el ADR de Galicia está ya con, por lo menos la vela de hoy,
por arriba de lo que es esta resistencia roja. Esta resistencia que fue a intentar tantas veces superarla, que no pudo, con incluso una formación de lo que podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Todo el sector bancario está con una figura muy parecida, tanto si vamos al Banco Francés, Banco Macro, Superviel. Sí, entonces, bueno, veamos cómo cierra también en el día de hoy. Igual, más allá de todo, obviamente no dejan de ser muy pocas velas, ¿no? Tenemos que esperar a ver si realmente se puede llegar a sostener. Pero obviamente es una señal bastante positiva para tener en cuenta. Y después acá el Merval, Merval en dólares, lo mismo, ¿no? Aparte, claro, hay como una estrecha relación. Galicia, em, yo no sé si decir que es el papel más importante, pero emblemáticamente, por la historia que tiene, y además, claro, en este momento siendo del sector bancario, que el sector bancario es el que estaría como faltando ver ese repunte. Es el sector que viene muy planchado desde la crisis del 2020. Otros papeles ya tuvieron repuntes muy importantes, pero el sector bancario no. Entonces, bueno, ¿a qué quiero ir? Que normalmente cuando el Merval en dólares está superando una resistencia o perdiendo un soporte, Galicia también está haciendo lo mismo. Entonces veamos cómo en el mismo momento que Galicia está superando la línea que recién les mostraba, el Merval en dólares también está superando la resistencia, ¿sí? La vela de hoy, por lo menos en este momento, veremos cómo cierra después a la tarde, pero por ahora se encuentra por arriba. Entonces, señal, obviamente, positiva. De ahí a decir, bueno, listo, ya está, chao, esto para arriba. A ver, obviamente, no podemos decir eso, ¿no? Es cuestión de seguir monitoreándolo, pero son cosas que tenemos que ver. Ahora, claro, sí lo que todavía me llama la atención es que, a ver, siempre venimos trabajando, ¿no? De que Argentina tiene una estrecha sintonía con lo que pasa en Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos más o menos van a atravesando sus ciclos de la misma manera. Entonces, así como en Argentina habíamos visto que en abril había tocado una resistencia y cómo tantos países latinoamericanos hicieron lo mismo, que hicimos un video explicando este tema. Claro, ese era el momento como que uno decía, bueno, si tuviese que venir ese gran repunte, y era como en ese momento, ¿no? Y no pudo ser. La resistencia, digamos, fue respetada, tanto en lo que es un ETF como el ILF, como lo que es, digamos, cualquier índice, ya sea de Brasil, de México, por ejemplo. Sí, en todos los países estaba pasando exactamente lo mismo. Y hasta ahora, a ver, no está intentando con romper esa resistencia. O sea, sería un poco llamativo que Argentina se corte completamente sola y se desentienda completamente de lo que es Latinoamérica. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Tenemos que siempre contemplarlo. Entonces, a modo de conclusión, los riesgos latentes respecto a que lo que ocurra en la economía mundial pueda afectar a Argentina, todos esos riesgos latentes están. Ahora, yo no creo que cuando analizamos la bolsa se trate de para arriba, para abajo, sino de estar hablando de una bolsa que esté cara o esté barata. Y Argentina, volvemos a lo mismo, no podemos decir que está en la parte alta de un ciclo, viene de una crisis, está en proceso de recuperación o por lo menos es la hipótesis con la que venimos trabajando. El segundo punto es, entendiendo que estamos trabajando con esa hipótesis de comienzo de ciclo en el año 2020, suponiendo que de todos modos llegase algún tipo de crisis muy fuerte en Estados Unidos, la bolsa cayese un montón y que de alguna manera acá va a repercutir. El tema es que ya al encontrarse ahí arriba, ya tenemos este gran margen a favor. O sea, no solamente con el dólar, como veíamos que aún en una fuerte devaluación no necesariamente estaría haciendo un máximo nuevo en términos reales. Lo mismo pasa con el Merval en dólares, aún cayendo, suponiendo desde donde está en este momento hasta lo que fue ese mínimo del Corona Crash, estamos hablando de una caída del 60%. O sea, obviamente que porcentualmente es una caída importante, pero lo que quiero decir es cuánto margen que tenemos que aún en ese escenario muy negativo, ¿sí? Donde realmente haya una caída todavía mucho más fuerte en Estados Unidos y caiga acá,
todavía hay un gran margen a favor para no ir a buscar un nuevo mínimo, es decir, que toda esta hipótesis con la que venimos trabajando todavía pueda seguir respetándose. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, te recomiendo que vayas a ver este, que seguramente te va a interesar, y nos vamos a encontrar en una próxima edición. Te mando un saludo muy grande desde acá y hasta la próxima.